Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, o más bien podríamos decir un teaser tráiler, el cual nos muestra un nuevo personaje DLC, además de un teaser tráiler también de la nueva entrega de Garou o Fatal Fury. Así que empecemos con su análisis. Para comenzar, nos confirman la fecha de salida de Nag, la cual es finalmente este próximo martes 8 de agosto, así que ya podremos utilizarla a partir de ese día. Recordemos que llegará junto a un nuevo stage. Los invito a seguirme en mi Twitch, que estaremos jugando su modo arcade ese día. Y luego, para sorpresa de pocos, Duolon regresa nuevamente a KOF. El miembro del clan Hisoku regresa luego de su última aparición en KOF 13. Lamentablemente, ha cambiado a su actor de voz de toda la vida, Tsunehito Maruo, y ahora es interpretado por Keisuke Komoto. Si lo escuchan bien, este nuevo actor ahora le da una voz un poco más suave al personaje, lo que desentona con su voz anterior, la cual era grave y le daba presencia. Si lo escuchamos, podríamos creer que se trata de Ash Crimson inclusive. En cuanto a su atuendo, es similar a su atuendo de toda la vida, solo con algunos ligeros detalles diferentes. Luego se nos dice que Duolon llegará entre septiembre y noviembre de este año. Y nada más, ya que es un teaser, por lo que deberemos esperar a los próximos meses para tener su tráiler completo con gameplay. El tráiler finaliza enseñándonos el panorama del Fighter Pass 2, el cual está muy cerca de culminar con un personaje que ya todos sabemos de quién se trata, aunque hay rumores de que no sería el último y que SNK cerraría el DLC con un último personaje más. Ya veremos en el futuro si esto es cierto. ¿A ti te agrada la inclusión de Duolon al plantel de luchadores? Luego tuvimos el gran anuncio de la tarde por parte de SNK, el cual es el regreso de la saga Fatal Fury con su séptima entrega de la línea principal, Fatal Fury o Garou City of the Wolves. Luego tenemos un vistazo a la ciudad de Southtown, donde escuchamos de fondo la voz de varios personajes, los cuales serían jugables en este título. La lista es Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Janet, Billy Kane, Marco Rodríguez, Hotaru Futaba, Gato, T-Sock, Cain y Terry Bogard. De todos estos personajes, Hotaru, Marco y Cain no están disponibles en KOF 15 y podría decirse que T-Sock tampoco. Luego tenemos un vistazo a la apariencia del juego, el cual cuenta con los modelos 3D reutilizados de KOF 15, donde son mejorados visualmente. Su cel shaded ahora es similar al de personajes de cómics, por ejemplo, algo similar a lo que vimos en Marvel vs Capcom 3. En este corto teaser vemos a Rock y Terry combatir entre ellos, y así finaliza esta pequeña muestra de este nuevo título de SNK. Y bien, hasta aquí la parte informativa de este video. Lo que sigue a continuación es mi opinión y conclusión final. Varios se están quejando de que el juego luce similar a KOF 15, ya que reutilizan los modelos 3D de los personajes. Yo siento que esto es cierto, pero no es el peor de los males, ya que si el juego es bueno, poco importa cómo luce realmente. Lo que más me preocupa sinceramente es hacia dónde puede ir este nuevo título de Fatal Fury, y estoy hablando de su contenido. Me preocupa y mucho su contenido. En el último tiempo, SNK se ha concentrado en hacer sus juegos enteramente para el público competitivo, y ha dejado a los casuales a un lado, dando un pobre contenido para el single player. He discutido de esto con jugadores profesionales en Twitter, donde su argumento es: no sé de qué te quejas si los jugadores competitivos mantenemos vivo este juego. Y pues claro que lo mantienen vivo si está hecho enteramente para ustedes. Nosotros no podemos hacer mucho. Literal, solo podemos hacer los repetitivos arcade para conseguir sus endings con imágenes, y una vez que terminamos eso, solo nos queda jugar online una y otra vez. Y que al ser casuales a la larga nos termina aburriendo, ya sea porque nos parte la madre o porque se vuelve aburrido de lo repetitivo que es. Y ahí es donde entra el otro comentario: entonces es porque eres manco. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Pueden disfrutarse los juegos de pelea igualmente siendo manco, luchando contra la CPU, superando los desafíos que el mismo juego nos propone,
Pero con SNK esto no ocurre. Te obliga a ir al online, porque no hay más contenido. Javi Wario está siendo muy pesimista, recién acaba de salir el teaser trailer. A ver, ¿cómo quieres que no sea pesimista si me llevé una tremenda decepción con el contenido de KOF 15? Sobre todo con su modo historia. ¿Recuerdan las expectativas que nos generó? ¿Las teorías que creábamos y demás? Bueno, Javi Wario, pero eso es tu culpa. Tú te hiciste altas expectativas. ¿En serio es mi culpa? El eslogan del juego era Shatter All Expectations, la historia hablaba de multiversos, resucitaban a personajes, etc. ¿Cómo no hacerse ilusiones con semejante escenario desaprovechado? El punto al que quiero llegar es que tengo miedo de que esta nueva entrega de Fatal Fury sea nuevamente la misma historia. Es decir, un juego genérico, con modo arcade genéricos, con endings genéricos, mostrado en imágenes genéricas como si estuviéramos en los 90. Y ya está, ese es todo el contenido. El teaser ya mostró indicios de eso, yendo por toda la ciudad, luchando uno por uno contra los diferentes personajes, mostrando quizás una cinemática antes del jefe y una después, para sacar un ending con imágenes y listo. Esto, gente, no sé ustedes, pero ya sinceramente me aburre. Luego de ver el contenido de Mortal Kombat 1, Tekken 8, Street Fighter 6 y demás, siento que podemos exigir un poco más. Pero bueno, luego viene el típico comentario de pero es que SNK no tiene el dinero que las otras compañías sí para hacer algo mejor. A ver, tengo dos respuestas para esto. SNK ahora está en las manos de un jeque árabe. Dinero no le debe de faltar. Y si fuera el caso de que sí le faltara dinero, no se necesita dinero si tienes creatividad y ganas de incluir nuevos modos de juego. Con lo que se tiene, pueden hacerse grandes cosas, desafíos y demás. ¿Quién no se acuerda de la torre de 300 retos de Mortal Kombat 9? Literal estábamos jugando peleas personalizadas con personajes disponibles ya en el juego, solo que con diferentes handicaps. ¿Quién no recuerda esa pelea versus 3 Shao Kahn? Agregar algo así en KOF 15 y luchar contra 3 Rugals, pueden hacerse grandes cosas con poco presupuesto. ¿Quieres hacer un modo historia simple y sin gastar dinero? Agrega puro texto e imágenes estáticas como KOF All Star y listo. Pero no les interesa, y ese es el punto, no les interesa. Solo interesa la jugabilidad, que llegue a la Evo y que el público compita. Con Fatal Fury siento y tengo miedo de que lamentablemente suceda lo mismo. De ser así, yo lamentablemente no voy a comprar el juego. Y si sigue dándome pistas de que será así, tampoco prefiero seguir cubriéndolo en el canal, porque no pertenezco al público al que va dirigido. No quiero comprar un juego que solo serán modos arcades con endings en imágenes, donde el 70% del roster quizás esté reciclado de KOF 15. Así que por favor, espero realmente que sea diferente, que agregue modos de juego para un solo jugador, para que nosotros también mantengamos vivo el juego, superando los diferentes modos de juego, teniendo horas y horas de diversión sin tener que pisar el maldito online. No queremos ser competitivos, solo queremos divertirnos con nuestros personajes y juegos de peleas favoritos. En fin, esa es mi reflexión acerca de esto. Espero que hayan entendido el punto. Muchas gracias a todos por ver hasta aquí. ¿Qué opinas tú de todo esto? Me encantará leerte en los comentarios. No estoy juzgando el juego por lo que acaba de mostrar el teaser, simplemente estoy diciendo que espero que no termine siendo como fueron los últimos juegos de SNK en cuanto a contenido para un solo jugador. En fin, agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.